Hay gente que no sabe rascarse los huevos. Bienvenidos a este capítulo más de Rascándome los huevos. Hoy iniciamos una nueva sección llamada Historias de una alucin, en el que contaremos historias que me han pasado a mí durante toda mi vida, que a lo mejor pueden ser interesantes o no. Estas historias deben tener una temática en particular, por lo cual yo pregunté a mis amigos de Facebook e Instagram que me dieran temas genéricos y de esos temas yo haría una historia, o contaría una historia. En algunos casos, la historia puede durar mucho, puede ser 100% real o a lo mejor un poco inventada. En algunas otras, a lo mejor el tema solo abarca un 5% de la historia, pero eso no lo sabemos ahora, así que conozcamos las historias y vayamos a eso. Bueno, los temas que me dieron han sido interesantes. El primer tema fue los vellos de la nariz, teniendo un doble sentido, haciendo referencia a los vellos de la nariz. El segundo tema fue supermercados, que ese es un tema genérico, los cuales yo pedí. El tercero fue ¿por qué los mosquitos eligen picar a una u otra persona? El cuarto fue los negocios piramidales, de lo cual aquí se podría hacer una denuncia. Y el quinto fue el crecimiento natural de la nariz. Por lo cual, como son temas muy genéricos, juntamos el de los vellos y el crecimiento y los juntamos para hacer solamente el tema general de la nariz. El de los mosquitos lo dejamos en mosquitos, supermercados así queda, y negocios también, negocios piramidales. Los 4 temas los hemos metido en un pequeño trastecito, del cual vamos a elegir solamente uno al azar. Así que vamos a ver cuál es. Está muy pequeño, empezó porque los dos están pequeños. Y el tema de hoy va a ser la historia de hoy. Se va a encargar de moscos, los moscos de la Merced. Los datos curiosos que se podían recabar de los moscos. Y el primer dato que se debe saber y que me apareció mucho es que solo las hembras son las que pican, son las vampiresas. El segundo, aquí el dato del cual quería saber la persona que me recomendó el tema, es que pican más a unas personas por su química corporal. Y en este caso es el dióxido de carbono que se emite al exhalar. Y el ácido láctico que está muy presente en el sudor. Así que esa es la causa por la cual te pican. Un tema que vi también es que la luna llena influye en su actividad de los mosquitos, ya que esta aumenta cada vez que la hay. Solo basta una simple cucharada de agua para que ellos se puedan reproducir, ya que ellos colocan sus huevecillos en agua que esté estancada o que no esté en movimiento, o también puede ser en el suelo húmedo. Así que no dejen agua vedada o abierta. Son los animales más letales del mundo. Han matado a muchas personas más que los mismos tiburones, tigres, elefantes, rinocerontes, cocodrilos y demás animales que nos han mostrado y pensamos que son mortales. Así que ya lo saben, un mosquito puede contagiarlos de enfermedades como la malaria, el dengue o el mismo chikungunya. Los mosquitos viven aproximadamente 2 meses. Esa es su expectativa de vida. Es menos que la de un humano. Aunque no se crean y piensen que los mosquitos solo están nada más por molestar y ahí va la historia. Bueno, más bien tiene relación la historia. Es que
Los mosquitos tienen una gran capacidad de polinización y pueden servir como alimentos a los reptiles y aves, como a otros animales. Bueno, esos fueron los datos, así que vámonos con la historia, porque a ver si me acuerdo, porque lleva mucho tiempo, tiene mucho tiempo. Comencemos con la historia. Todo sucedió en el año de 2010, cuando yo iba en la preparatoria, exactamente en la PG School, porque pues fui en varias preparatorias y varias secundarias y en 2 universidades. En aquel entonces había un profesor de filosofía en el cual recuerdo que yo tenía constante participación, y menciono esto porque yo normalmente no participaba en nada. Incluso en la universidad me costaba mucho porque era muy penoso. Pero en esa clase en particular el profesor nos alentaba para poder pues dar una opinión sobre los temas filosóficos que en aquel entonces nos decían. También hay que mencionar que este profesor después me lo encontré en la universidad porque él estudiaba comunicación igual que yo. En aquel tiempo el profesor nos dividió en grupos. Dentro del mismo grupo había varios grupos. O sea, a ver, había como 3 grupos de cuarto semestre, los cuales estaban divididos en grupos de 6 personas o más. En ese grupo cada uno tenía un tema el cual debía elegir respecto a todos los que habíamos visto en la clase. A nosotros nos tocó hablar del utilitarismo, el cual no recuerdo ni de qué trataba. Solo lo que nosotros tratamos fue el trato animal. Y teníamos otro tema contemplado que era la eutanasia. Pero nos fuimos más por el trato animal porque el punto es que el trato animal era un tema que se estaba empezando a volver viral, más por los perros, más por los gatos, los animales domésticos, pero empezaba a tomar más importancia con los animales que consumimos como comida, ¿no? Los animales también que eran maltratados en los circos, porque en aquel entonces todavía usaban animales en los circos. Ahora ya no, creo. Una compañera nos dividió las responsabilidades. Ella se encargó ella y otro compañero se encargaron de hacer el guión, de hacer toda la investigación, de hecho. O sea, de leer, pues. Y nosotros, un compañero y yo, nos encargamos de ir a hacer entrevistas. Y me acuerdo que en aquel entonces fuimos a Chapultepec a entrevistar a las personas que iban al zoológico, porque pues era parte, ¿no? ¿Cómo podían entender a los animales ahí dentro del zoológico? Todas esas entrevistas que hicimos no sirvieron para nada, porque al parecer no eran las preguntas que querían en el equipo, así que tuvimos que desecharlas. Incluso si fuimos una vez con una compañera de otra prepa a hacerle igual unas preguntas, pero pues tampoco sirvieron para nada. Sin embargo, a mi compañero y a mí, bueno, a nosotros dos no se nos dificultaba en aquel entonces preguntarle a las personas. Yo creo que por eso nos eligieron en ese rol. Pero ya cuando estaba muy cercano la entrega del proyecto y veíamos que no teníamos nada, entonces fue cuando un compañero nos prestó no nos prestó, él puso su casa para que pudiéramos ir a editar un video, y pues ya al principio bajamos fotos, videos que pudieran acompañar lo que estábamos diciendo. En aquel entonces en YouTube había varios videos de tal cual maltrato animal,
El que me acuerdo es de, así muy horrible, era de no me acuerdo si era como un tipo de zorro o lobo, pero el punto es que le quitaban la piel estando vivo, ¿no? Y se veía el video, el animal que estaba sufriendo y estaba así como, pues ya en las últimas. Y todavía el pinche vato llegaba y lo remataba con unos pinches golpes bien culeros. Y luego también había otros de elefantes o uno de un mono que llevaron en la televisión y un vato le pegaba aquí en la boca y le desmadraba los dientes. Había varios que en realidad no sé ni por qué los quitaron, si al final de cuentas es información que la gente debe saber, pues un tanto para tomar conciencia y un tanto también para tú ahí, pues, chivato, tú eres humano y se supone que piensas más que los otros animales. Entonces, ¿cómo puedes llegar a ser tan cruel, no? Nosotros nos estamos enfocando a esa crueldad. Bueno, entonces, como ya teníamos el tiempo encima, a mí me dijeron, oye, más bien me ofrecí, no me acuerdo. El punto es que yo me puse a editar el video, estaba ahí, la verdad, ni siquiera le sabía mover, pero pues por lo menos ya tenía una noción ya había tomado un editor de video, entonces por lo menos ya sabía más o menos qué hacer, ¿no? Y mientras yo estaba editando, mis compañeros iban a tomar otras entrevistas porque las primeras no nos sirvieron, ¿no? O sea, mis compañeros hicieron un gran trabajo. Yo solo estuve sentado en la silla ahí. Me acuerdo que van y hacen las preguntas. Y todas las preguntas eran relacionadas a cómo tratábamos nosotros como humanos a los animales en cuestión de, oye, pues si comes carne, no, pues que sí, porque pues es el alimento al final de cuentas que siempre hemos comido. Y les preguntaban que si lo dejarían de comer o algún asunto así, y decían que pues sí, que estaba mal plan, que lo trataban de esa forma, ¿no? Tanto a los animales domésticos como a los comestibles o a las personas que, bueno, que les decía de los que usan sus pieles para vestimenta. Entonces, una pregunta fue dirigida hacia, entonces, ¿por qué con los mosquitos no somos igual que con los otros animales? Me acuerdo que un señor dijo, no, pues ¿cómo va a ser? Que no me apliquen a mí, que se vayan a otro lado, que no me estén molestando. O sea, el punto era que los mosquitos sí los podían matar porque pues, llegaban ellos y te molestaban, ¿no? Mientras que los otros animales no lo hacían, ellos estaban viviendo. Pero la forma curiosa de decirlo del señor se me quedó tan grabado que fue así que aparte lo dijo de una forma muy graciosa porque venía de otra pregunta pues un poco más seria, ¿no? Entonces todo eso es para nada más decirle que el señor se rifó con su respuesta de los mosquitos. Ahora pregunto aquí, ¿ustedes qué responderían? ¿Ustedes qué dirían, qué responderían ante la pregunta de si serían iguales a un mosquito, a un animal que es comestible o que es doméstico? ¿Tendrían la misma empatía o responderían como el señor de a mí me vale ver, a mí me están picando, no me importa, vayan a picar a su abuela? Es que dijo así, que vayan a picar a su abuela. Es en serio, dijo así. Pero bueno, eso es todo. Esa es una historia muy corta, muy breve. Creo que es una historia muy corta. Entonces, así más o menos son las historias. Muy breves, muy cortas. Historias de una alucin que incrementarán con el tiempo.
El punto es contar historia de la cual hemos vivido y a ver si me pueden compartir más temas genéricos de los cuales tenga alguna historia que contar, porque pues puede que tenga muchas, alguna historia que se sepan que yo tengo y que digan, uy, esta parece interesante. Creo que tengo varias, pero a lo mejor se me olvidan en el momento. Soy norteño. Bueno, esto fue todo por hoy. Los dejo, los saluda y los bendice su compa, el Crapper Manfredo. No se olviden de darle bye bye al video, dejar su comentario de qué tema genérico les gustaría. Y también no se olviden de la pregunta de los mosquitos, porque brincan los mosquitos. No me lo sé. Y compartan, no se hagan